necesitamos escuchar en esta mañana. Pero en tu voz te amando, suavemente susurrando, que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera que te seguiré, yo te seguiré en el puerto y también por el desierto, en el desierto y casi muerto, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro, tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera que te seguiré. Amén. Les invito, hermanos, que nos postremos de rodillas. Bendito y bondadoso Padre, Creador del universo, seguiremos, Señor, a donde usted le suplicamos la presencia. Buenos días, hermanos. Feliz Santo Sábado. Feliz Santo Sábado, hermanos. El Señor nos guarde. Hoy vamos a tener un tema que creemos que es importante, es sobre el sirviente infiel. ¿Qué le viene a la mente a ustedes cuando decimos la palabra sirviente? A ver, hermana Arnedis, ¿qué es un sirviente, hermana Arnedis? Como decía yo que trabajaba en casa de familia, yo tenía un sirviente de ellos que estaba teniendo órdenes de ellos para hacer las labores de su hogar. Puede ser. Hermana Maribel, ¿qué es un sirviente? Servirle a Cristo. Hermana María Angélica, para usted, ¿qué es un sirviente? Servirle a los demás. Servir a los demás. A ver, hermana Denis, ¿qué es un sirviente para usted? ¿Qué es la palabra sirviente? La palabra sirviente viene como de servir a otra persona. Servir. ¿Qué es sirviente, hermana Katia, para usted?
Puede ser de utilidad. ¿Qué es sirviente para usted, hermano? No lo que usted entienda, esto no tiene ninguno, o sea, es porque lo hago por algo. ¿Qué es sirviente para usted? ¿Cómo? De la palabra servicio. Servicio. Muy bien. Hermana Rita, ¿qué es para usted? ¿Qué entiende por sirviente? Sirviente servir a Dios. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de sirviente, es alguien simplemente que tiene claro que vino a este mundo para servir. ¿Necesita que le paguen? Cuando hablamos de la palabra sirviente, es una persona que sirve porque es su necesidad hacerlo. Ese es un sirviente. Sirve por necesidad, o sea, es su necesidad servir a otros. Eso quiere decir, es su necesidad ser útil para otras personas. Ahora, cuando decimos que es sirviente, la pregunta que les hago, ¿creen ustedes que son ustedes sirvientes en este mundo? Y la otra pregunta, ¿están desarrollando la función de sirvientes del Señor? Ahora dice, ¿el sirviente cómo? ¿Fiel o infiel? Infiel, o sea, es una persona que no ha sido fiel a su mandato, a su legado, a su cometido o encargo. Entonces, el siervo infiel tiene recompensas no agradables. Hablamos del siervo que es fiel. Y si el siervo es infiel, ¿bajo qué gobierno está? Bajo el gobierno del enemigo. Aunque aparente ser un sirviente fiel, al no hacer lo que Dios manda, tristemente se convierte en un siervo infiel. En un siervo, aunque no digo que es del diablo, pero en el momento Satanás lo utiliza. Pedro no era del diablo, pero se dejó utilizar por Satanás. Vamos a orar, hermanos, para avanzar. Buen Dios y Padre, a esta hora le damos gracias. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude a reflexionar sobre el encargo que hemos recibido. Estamos viviendo tiempos graves en este mundo y necesitamos asumir nuestra responsabilidad y definir qué tipo de siervo, Señor, queremos ser o qué tipo de siervo hemos sido. Perdónenos, Señor, y ayúdenos. Guárdenos porque lo agradecemos, invitando a nuestro Dios Espíritu Santo en nuestro medio, en el nombre santo y poderoso y en la justicia divina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir lo más rápido. Mateo 25:24 dice, y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía, que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué les recuerda esto? La parábola ¿del qué? De los talentos. El padre de familia llamó a varias personas, a uno dio 5 talentos, a otro dio ¿cuánto? 4, a otro dio 3 y a uno dio 1. El que le dio los 5 fue y los multiplicó y trajo 5. Al que le dio 4 lo mismo, el que le dio 3. ¿Qué hizo el que le dio 1? Yo hago una pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Seremos ese siervo infiel al cual Dios nos dio un talento y por no perderlo lo hemos guardado? Vamos a ver. 25. Y tuve miedo, dice el siervo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, le prestó valor y atención este siervo a lo que su señor le había dado como encargo. ¿Reprodujo este siervo el talento o las cualidades que Dios le dio? Tristemente no lo hizo. ¿Saben, hermanos, que el Señor va a pedir cuentas por lo que nosotros recibimos y no hicimos? Dios no nos va a pedir cuentas por lo malo que hemos hecho. ¿Sabían ustedes eso? Dios no nos va a pedir cuentas que porque hizo esto, que porque mató, que porque adulteró, que porque... Dios no va a pedir cuentas sobre eso. Dios va a pedir cuentas sobre qué, hermanos. A ver, ¿quién me dice? ¿Sobre qué va a pedir cuentas Dios? Si no va a pedir cuentas por lo malo que hemos hecho,
porque esto parece que al decirlo se puede entender que estoy justificando el pecado, pero no es así. Dios no me va a pedir cuentas a mí por lo malo que he hecho. ¿Por qué me va a pedir cuentas entonces? Si no es por lo malo, ¿por qué? Sino por lo que he dejado de hacer para ser diferente y salvarme. ¿Cómo? Me va a pedir cuenta porque conociendo lo bueno, porque sabiendo qué debía de hacer, hice qué. Precisamente lo que a Dios les agradó fue dejar de hacer lo bueno para salvarme. Por eso me voy a pedir cuenta. Y entonces la pregunta, si el Señor llegara hoy y nos pidiera cuenta, ¿qué cuenta le daría? Acuérdense, hermanos, que no nos hemos muerto porque el Señor así lo ha permitido. Él ha puesto su mano para que la muerte no nos abrace. Tenemos salud porque el Señor permite que aún hoy la tengamos. Y es tremendo, hermanos, tristemente, porque muchas veces nos quejamos demasiado. Dios nos da todo, estamos en dificultades, pero nos quejamos. Comemos, tenemos para comer y nos quejamos. Vivimos y nos quejamos. Tenemos que ponernos y nos quejamos. Tenemos en qué movernos y nos quejamos. ¿Por qué? Porque queremos la moto último modelo. Queremos la mejor ropa última de la moda. Queremos el mejor plato. Queremos la mejor casa, la mejor cama. O sea, somos tan desagradecidos con el Señor que no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo. El Señor nos ha dado a nosotros atributos y no los vivimos envidiando los ajenos. Mire lo que dice ahora, 26. Mas respondiendo, ¿qué dijo? Perdón, voy a mirar que lo veo como todo borroso, es que yo estoy... Ahí está. Mas respondiendo, ¿cierto? Su Señor le dijo, mal siervo y perezoso. ¿Cómo le llamó además de decirle mal siervo? ¿Y qué significa pereza? Es la acción de inmovilizarse, quiere decir de no hacer nada. O sea, aparte de ser negligente, el no reproducir lo que Dios le ha dado, también ahora se queda quieto, no trabaja. Eso se llama zángano, vago o un hombre vicioso. El vicioso o más bien pernicioso. Dice también, le dijo, mal siervo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo recibiría lo que es mío con usura, con interés. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos recibido del Señor? Y hasta aquí, ¿qué cuenta le podemos entregar a Dios? A lo menos los que nos bautizamos recibimos el privilegio de ser miembros de este mensaje. Hemos recibido el conocimiento, hemos recibido el cambio de nombre, hemos recibido una nueva vida, hemos recibido un reconocimiento a nivel mundial. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? Los que están acá, que quizás no se han comprometido, en algún momento recibieron algo de Dios. Y los que no se han comprometido han recibido de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que hemos recibido del Señor? 28. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. ¿Qué va a pasar, hermano? Si nosotros no reproducimos lo que hemos recibido de Dios. En la cuestión de la salvación, a ver qué va a pasar. ¿De qué nos serviría pelear 2, 3, 4 años en esta verdad, sabiendo que al final voy a perder todo lo que hice? O sea, ¿de qué me va a servir eso? Mire lo que sigue diciendo 29. Porque todo aquel que tiene, le será ¿qué? Dado. Y tendrá abundancia. Mas el que no tiene, escuche esta palabra. Mas el que no ¿qué? Aún lo que no tiene,
Aún lo que, imagínense, si el que no tiene, aún lo que tiene, que no tiene, le será quitado, no debería ponernos a reflexionar a nosotros eso. Y estamos viviendo en días en que estamos prestos a esperar la segunda venida de Jesús. Pongo un ejemplo. Hermanos, ¿estamos viviendo como los que creemos que Cristo viene? ¿O estamos viviendo como los que creemos que Cristo viene en el futuro? Porque nuestro comportamiento determina a qué Dios estamos esperando. Y mi comportamiento determina si yo estoy convencido o no de este camino. Todos los que estamos aquí creemos que Cristo viene por segunda vez. Pero una cosa es creer en eso y una cosa es creer en la segunda venida y otra cosa es creer que Cristo viene por segunda vez. Cuando yo digo, yo creo que Cristo viene por segunda vez, mi comportamiento tiene que dar evidencia de que lo que estoy diciendo lo estoy viviendo. El mundo debe de ver eso. Pero decir, yo creo en la segunda venida o yo creo que Cristo viene por segunda vez es muy diferente. ¿Qué más dice? Verso 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde será llevado el siervo inútil o infiel? Mire, la palabra siervo inútil, inutilidad. La palabra siervo infiel, infidelidad. La palabra siervo inepto, que es de ineptitud, o la palabra siervo perezoso, que es igual, denotan la misma cosa. ¿Qué denotan? Una acción de inmovilidad. No ha hecho nada. Sigue diciendo, la enseñanza de esta parábola es clara. Todos los dones intelectuales o materiales que poseemos le son confiados. Si viene el Señor, son bienes del Señor y deben usarse para su honra y su gloria. Le hago una pregunta. ¿El tiempo de quién es? ¿Es un don de Dios? ¿El habla es un don de Dios? ¿La vista es un don de Dios? ¿A qué estamos mirando? ¿De qué estamos hablando? ¿Las manos son un don de Dios que hemos recibido? ¿En qué la estamos empleando? Los pies, ¿hacia dónde nos están llevando? Hay que prestar atención a eso, hermano. Porque todo lo que hay en nosotros, aún nuestros órganos internos, deben de dar honra y gloria a Dios. Y para eso lo dio el Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Deben mejorarse y aumentarse con el uso para que el Señor reciba recompensas. Si yo digo que soy bueno en la cocina, esa cualidad innata con la que nací, ¿a quién la tengo que poner si conozco a Dios? Al servicio de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo pongo esa cualidad al servicio de Dios? ¿Glorifica a Dios? Claro, porque hago comida para los hermanos, porque comienzo a hacer comida de la que es buena, comienzo a ofrecer un servicio a quien sea y eso glorifica a Dios. Lo que quiere decir es, al servicio de quien estamos poniendo tanto las cualidades innatas como los dones del Señor. Por ejemplo, ¿la oración es un don? ¿A quién oramos en el día? Y yo sé que muchos dicen, oramos a Dios. Pero cuando yo no vivo la oración, estoy poniendo ese servicio al don del enemigo. Pero el Señor no recibe recompensas de muchos talentos, pues como Él es siervo infiel, aquellos a quienes se les confían los invierten donde no se incrementan. O sea, en donde estamos invirtiendo el tiempo, el habla, en donde estamos invirtiendo el conocimiento que hemos recibido, en qué estamos invirtiendo la oportunidad de vida que Dios nos está dando. Todo lo que Dios nos ha dado, que debe de ser para su servicio, ¿en qué se invierte?
Y vamos o podemos llegar a ser llamados siervos infieles en ese sentido. Ahora, vamos sencillo, hermano. Voy a ponerles un ejemplo a las hermanas que se bautizaron. Cuando nos toca la prédica, y yo no la asumo, ¿soy fiel o infiel? No. Aquí no es dependiendo. Cuando a usted se le da una responsabilidad y no la asume, ¿es fiel o infiel? Sería infiel, pero si yo tengo una causa que Dios sabe que No estamos hablando de circunstancias. Estoy diciendo, a usted se le encarga una prédica. ¿Qué hace una persona fiel? O sea, esos son los resultados. ¿Qué es una persona fiel? Asume. Ya sea que si no pudo, buscó a otro, asume su responsabilidad, no la delega o no se queda sentado. Ahora, sí, voy a ponerlo para que me entiendan mejor, no por tirarle pullas a nadie, porque no van a entender eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en la iglesia, ¿de quién es lo que hay en la iglesia? De Cristo. Pero ¿quiénes son los responsables? La iglesia. Si a mí Dios me ha dicho que mi responsabilidad es orar todos los días y yo no oro todos los días, sino que en la semana no oré, ¿soy siervo fiel o infiel? Si yo debo de estudiar la escuela sabática durante la semana y la voy a estudiar ese día que me toca, ¿eso es ser siervo fiel o infiel? Ojo, hermanos, porque es que no estamos hablando nosotros de cosas grandes, sino de cosas pequeñas. Por ejemplo, a la hermana Denis, Dios le dio esa niña. Pero la Biblia dice que los hijos son ¿de quién? De Dios. ¿Para qué se la dio entonces? ¿Para qué Dios le dio esa niña a la hermana Denis? ¿Para qué qué? Para que la instruyera para el cielo. Pero si la hermana Denis no la instruye porque está demasiado ocupada, ¿cómo se le llama a ella? Una madre infiel y una sierva infiel, porque su legado es ella. ¿Qué pasa entonces con los padres y con los abuelos? Igual. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Y yo estoy tratando de aplicar este tema a la vida cotidiana de nosotros. Todos somos responsables ante Dios. Y la pregunta es, ¿estamos respondiendo correctamente ante Dios por lo que nos ha delegado? Ahora, un sirviente ofrece un servicio, ¿cierto? Pero ese sirviente ofrece un servicio porque alguien puso en él ese querer. Por lo tanto, aún las ganas de servir no vienen del siervo. ¿Vienen de quién? De Dios. Entonces, somos fieles si servimos correctamente. Si servimos incorrectamente, somos infieles ante ese privilegio que nos ha dado el Señor. Sigue diciendo, eso se encuentra en un libro de la Review and Herald, 5 de enero de 1897. La mensajera instruye a la iglesia en este sentido. Todos aquellos cuyos corazón alberga egoísmo escucharán las tentaciones de Satanás y actuarán como siervos infieles y perezosos. Mire a dónde ya nos metemos en otro problema. Todo aquel que alberga en su corazón, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué es el egoísmo? A ver rápidamente, ¿qué es el egoísmo? ¿Cómo? El egoísmo es un broto del orgullo. Pero también, ¿del qué? Sale de la codicia. Sale de la codicia, que es idolatría. Sabe que el egoísmo no es otra cosa que egocentrismo. Podríamos utilizar una palabra que es la palabra narcisismo. ¿Qué es el narciso? El narciso es el que se ama a sí mismo y todo lo piensa es para él, quiere todo para él y quiere ser el mejor. El egocentrismo es el acto de que todo gira en torno a él. No él en torno a los demás, sino en torno a él y todo el mundo es con él. Entonces, dice la mensajera
que todos aquellos cuyo corazón alberga egoísmo escucharán las tentaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque el egoísmo viene de Satanás, no viene de Dios. Y el que es egoísta, ¿en qué piensa? En él. Ay, tengo una panela. Ay, no tengo. Ahorita no tengo. Teniendo. Ay, mira, me hace un favor. No puedo. No puedo. Yo no puedo. Ay, mira que yo quería ver si podías regalar. No tengo, no puedo. La persona egoísta solamente piensa en primero él, segundo él, tercero él, cuarto él y quinto él y por último él. Ahí no hay Dios. A lo menos en Dios del cielo, ¿no? Ahí hay egoísmo. Hay algo que lo lleva a actuar para que todo lo que haya sea solamente para él. ¿Sabe que esto me lleva a mí a una ilustración? Y es la siguiente. En cierto lugar, un hombre quería cosechar. Habían dos que querían cosechar. El uno tenía un granero pequeño. O todos dos tenían graneros. Este hombre, para no repartir de lo que quedaba, desarmó el granero pequeño y hizo un granero mucho más grande. Y todo lo que recogió lo metió ahí. Cuando le venían a pedir, no tengo. El otro hombre tenía un granero pequeño, sin embargo sembró, guardó y de lo que quedó dio. Y en la próxima cosecha tuvo abundancia para vender, construir otro granero y le dio para darle a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más nosotros sirvamos y demos, más vamos a recibir y vamos a crecer como personas. ¿Sabe, hermanos? Y les voy a decir esto, tristemente nosotros muchas veces nos fijamos mucho en los errores de las personas y no en sus cualidades, ¿sí o no? Pepito Pérez, ese malacaroso, ese esto, pero poco decimos, oiga, pero Pepito Pérez tiene cosas buenas. Es amable, es gentil, es dadivoso, cuando uno necesita ahí está. O sea, si nosotros dedicáramos más tiempo, hermanos, a exaltar las cualidades que Dios ha puesto en nosotros y que usamos para su servicio, y menos las negativas que Satanás quiere que exaltemos, creceríamos más y viviríamos más en acorde y en comunidad. Esconderán estas personas el tesoro que le fue confiado, descuidando el uso de sus talentos para el Señor. Segunda de Corintios 9:6 dice, esto empero digo, el que siembra ¿qué? Escasamente. También segará escasamente. El que siembra abundantemente, segará también abundantemente. Entonces la pregunta, hermanos, que les hago, ¿de qué manera estamos sembrando? Es algo que lo tiene que responder usted solo. Durante esta semana, ¿usted sembró escasamente o abundantemente? ¿Qué fue lo que motivaron sus acciones? ¿Quién estaba impulsando lo que hizo? ¿O quién impulsó lo que debía de hacer y usted no hizo? ¿Quién lo motivó a no hacer lo que debía de hacer? Sigue diciendo, todos ellos solo pueden cosechar Lo que han sembrado. Nadie, mire, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, si usted siembra odio, ¿qué recoge? Si siembra egoísmo, ¿qué recoge? Si siembra altanería, ¿qué recoge? Todo lo que los niños y los jóvenes y adultos siembran, eso recogen. Por ejemplo, Gabriela, ¿qué vas a recoger, Gabriela? ¿Qué has sembrado, Gabriela? Dime qué has sembrado. Si Gabriela sembró pataletas y groserías, ¿qué va a recoger? ¿Y cómo la va a recoger? Que así como ella se ha portado con la mamá, otros se van a portar con ella peor. Si Camilo fue altanero con su mamá, con su abuela, con su familia durante esta semana, ¿cómo van a tratar? ¿Qué es recoger?
que lo que va a recibir, ¿qué es? Peores actitudes que la que él tuvo con su familia. ¿Sí o no? Si un servidor sembró malos tratos y fue egoísta y no sirvió, pues cuando necesite otros me van a tratar peor que como yo me comporté. Debemos entender esto. Cada quien va a hacer mañana lo que decide ser hoy. Cada quien va a recoger mañana lo que ha sembrado hoy. Y lo peor, padres, es que a ustedes, no sé si lo tienen claro, ¿quiénes son los que van a recoger lo que ustedes siembran hoy? Y si usted siembra hoy cosas negativas, ¿qué va a recibir su hijo mañana? Si fuéramos conscientes de eso, nos comportaríamos mejor que cualquier persona. Nos comportaríamos, perdón, si fuéramos conscientes de ello. Sigue diciendo, ¿han sembrado escasamente o no han sembrado en absoluto? Y cosecharán escasamente. Este es el caso de cristianos que se sirven a sí mismos. Son egoístas, no le dan la mano a los demás, que cuando el otro necesita nunca tienen, nunca pueden, que si tienen cosas no las ponen al servicio de Dios, sino que le colocan un alto precio a cada favor que hacen. Porque dicen, es que eso es mío y me lo ha dado el Señor. No, eso es mío y lo he conseguido yo con mi fuerza. Yo eso no lo puedo dar. Aún cuando le piden un bocado de comida, mira para todo lado. Y mira para arriba, pero no para mirar a Dios, sino para decir, este vino a molestar ahorita, porque no se larga para nosotros comer tranquilo. Sí, eso pasa. Sigue diciendo, pero aunque el Señor les ha dicho esto con palabras demasiado claras para ser malinterpretadas, honestamente albergan insatisfacción en sus corazones y se quejan de que el Señor es un amo severo, de que son tratados con dureza e injusticia. Con esto siembran en otras mentes, semillas de descontento y incredulidad. Por ejemplo, yo estoy siguiendo a Cristo y mira cómo me está yendo. ¿Ah? Ajá, Señor, ¿y qué es lo que pasa? Si yo te sirvo, te estoy siguiendo, pero no me das lo que yo quiero. A veces, hermanos, a veces nosotros, con nuestras quejas, estamos siendo egoístas y le estamos enseñando a nuestros hijos y a otra gente que sea grosera con Dios. ¿O no es así? Uy, ya viene el maldito ese. Uy, yo estoy aburrida de eso. Y es que estoy cansada otra vez con lo mismo. En el pasado, hermanos, un servidor, cuando estaba en la organización, siempre que había un tema que no lo predicaba yo, quedaba mal dicho. Y no les testigo, cuando llegábamos a la casa, a mí no me importaba, o nos invitaban a comer, no me importaba delante quién estaba. Y yo comenzaba a hablar mal del predicador. Yo lo reconozco, mal. Porque lo que predicó no lo dije yo, lo dijo él y estaba mal. Y iba solamente para ver lo malo de los predicadores, para criticarlos. ¿Y qué terminó pasando con eso? Que lo que yo sembré, eso recogí. Hoy en día, gracias a Dios, voy a escuchar. No me interesa si el que voy a escuchar el mensaje. Eso voy a hacer. Y si hay una corrección, oro a Dios y llamo a la persona y le digo, mira, pasa esto y esto y esto y esto no está bien. Pero ¿qué sucede con esto? No podemos estarnos quejando, hermano, del Señor. Vuelvo y repito. Nos levantamos en la mañana con aliento de vida prestado. Nuestro cuerpo toma elasticidad para poderse mover con elasticidad prestada. Vamos a la cocina y ¿qué encontramos? Comida para cocinar. ¿Sabe, hermano, que el manjar no es la comida cara que usted se come?
el manjar lo hace apetitoso es el estar agradecidos con Dios. Vea, yo soy de las personas que me puedo comer y que ustedes saben, un mafufo machacado con aceite y para mí es sabroso. No es el paladar, es el agradecimiento. Un poco de arroz solo, eso es un manjar. Pero estamos equivocados. Y como es arroz solo, mira lo que nos tocó comer, solamente tenemos arroz. Cuando deberíamos decir, Señor, gracias, ponle el sabor a este arroz para que me sepa delicioso. Estoy agradecido porque lo tengo. O no tenemos la mala costumbre de hacer eso. Tenemos ropa, pero es que mire, yo quiero aquella y esta es maluca. Hermanos, la belleza de nosotros no la determina la calidad de ropa que nos ponemos, ni los adornos, sino un corazón en gratitud y agradecimiento con Dios. Eso nos hace ser bellos. ¿Qué más sigue diciendo? Agentes del enemigo, por precepto y ejemplo, inducen a otros a descuidar la obediencia a Dios. Se siembra descontento para producir una cosecha de descontento. Vamos otra vez, como cristianos, nosotros no debemos proferir palabras que generen en la mente de otra persona descontento. Y yo reconozco, hermanos, que en algún momento lo he hecho. No deberíamos permitir que las malas experiencias de nosotros sean motivos de discusión permanente para sembrar descontento en otras personas. Sabe que muchas personas no nos dicen nada, pero muchas veces se desaniman con nosotros. ¿Sí o no? O a veces cuando vamos a hablar mal de otro. Eso hace daño. Y dice la mensajera que son agentes del enemigo. Por ejemplo, y dice, inducen a otros a descuidar la obediencia a Dios. Porque en pocas palabras dice, pero ¿yo para qué le sirvo a este Dios? Si esta mujer o este hombre que tiene tantos años de estar ahí son así, ay, ¿yo qué voy a ganar con eso? Nuestras palabras generan problemas. Siervo malo y quejoso. Y aquí está hablando de los cristianos. Mateo 18:32. Entonces llamándole su señor le dice, oh siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero no porque me rogaste. Verso 12 de Mateo 13. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mas el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Hoy día, esta obra la realizan muchos que afirman conocer a Dios, hablan con tono quejoso y quejoso de los requisitos del Señor. Sigue diciendo, no acusan directamente a Dios de ser injusto, sino que se quejan de todo lo relacionado con el uso de sus influencias o sus recursos en su servicio. Por ejemplo, hay un evento que hay que participar espiritual. Y como me enredo yo mismo en el tiempo, como no me da el tiempo, ¿qué termino diciendo? ¿Qué terminamos diciendo? Ay, que vienen a hacer la cochina cosa esas ahora. ¿Por qué no la hacen después? ¿Por qué la van a hacer hasta ahora? ¿Sí o no? Y yo pregunto, ¿eso encaja en este patrón? Perfectamente encaja. Hermanos, nuestra falta de responsabilidad conduce a otros a rebelarse contra Dios. Nuestro egoísmo conduce a otros a separarse de Dios. Y el problema es que conduce a nuestros hijos a ser peores que lo que nosotros somos. Porque es delante de ellos que hacemos las cosas, ¿sí o no? Ahora sigue diciendo, quienes quiera que sean, si aquellos a quienes el Señor ha confiado sus dones, no hacen el mejor uso de sus dones, sino cooperan con los ángeles celestiales, tratando de ser una bendición para sus semejantes.
recibirán la denuncia del Señor, siervo malo y negligente. ¿Y a dónde es echado este siervo malo? Después de haber creído durante años que iba para el cielo. Tampoco un infierno que no existe. ¿A dónde? Dice que es dejado en el error, en la oscuridad. ¿Y qué va a pasar? Morirá por segunda vez y para siempre. Tenéis mis dones para usar, pero los descuidasteis. Afirmasteis conocerme, pero tus palabras respecto de mis requisitos fueron injustas. Tú, que creías saber tanto, que creías saber tanto. Sigue diciendo, no es la luz. Sí es la luz. Sigue diciendo. Y ahora pues, que dice, tú que creíste saber tanto, me tergiversaste vergonzosamente, indujiste a otras personas que eran injustamente duro y exigente. Vuelvo y repito, nuestras actitudes, hermanos, llevan a otras personas a hacer precisamente lo que no debieran hacer. Nos estamos dando cuenta que somos responsables por lo que hablamos, por la relación que tenemos, por las actitudes que tenemos con otros y por nuestras acciones equivocadas. Podemos descarriar. No necesito ser cristiano para descarriar a otro. El simple hecho de conocer de Dios y de quejarme y rebelarme, eso hace que otras personas también hagan lo mismo. Y por eso, aunque yo no esté comprometido, me meto en problemas con el Señor. De eso se trata. Echad al siervo inútil en las tinieblas de afuera. Allí será llanto y el crujir de dientes. En aquel día, estos siervos infieles verán su error y comprenderán que al poner egoístamente sus talentos donde el Señor no podía recibir ningún aumento de ellos, no solo han perdido todo lo que tenían, sino también las riquezas eternas. Mire, hermano, suena interesante. Otro ejemplo, muchas personas no dan diezmo porque creen que no les va a alcanzar lo que le regalaron. ¿Y qué sucede al no dar diezmo? Eso es egoísmo. Y creyendo que le va a ir mejor, le termina yendo como peor. Otros tampoco dan ofrenda. Peor, otros tienen recursos y no los ponen al servicio de que la obra avance, creyendo de que conservándolos les va a ir mejor en la vida. Pero tristemente, hermanos, les va mal. Y eso se retribuye en que el enemigo los azota, en que llega la enfermedad, en que te empieza a tener problemas en el hogar, el dinero no alcanza, un problema y otro. Y todo por eso, por el egoísmo con el Señor. Sigue diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Malaquías 3:13. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Verso 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante del Señor de los ejércitos? Verso 15. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios y ¿qué dice? Y escaparon. Ustedes no han dicho eso de pronto en algún momento que dicen, oiga, pero yo que le sirvo a Dios y mire cómo me está yendo. Y mire a Fernando, no le sirve a Dios, se burla de Dios. No da nada para el Señor. Y mire que tiene de todo y le da para gastar en mujeres y hacer de todo desorden. ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que esa persona es feliz? Qué tristeza que quizás muchas veces nosotros creemos que para ser felices y estar bien necesitamos dinero. Podemos tener 100,000 millones de pesos y estar solos y infelices. Podemos no tener nada y ser ricos y estar acompañados. ¿O no es así? Sentirnos acompañados no es sentir la presencia de alguien.
Eso no es sentirnos acompañados. Sentirnos acompañados es sentirnos apoyados, saber que alguien nos ama, saber que le importamos a alguien, saber que siempre está ahí para nosotros. Y puede que la persona no esté ahí. ¿Sabe qué es sentir, qué es ser realmente, cómo le digo yo? ¿Cuál fue la palabra que dije? ¿Qué era qué? ¿Sentirnos cómo? ¿Cómo? Ser feliz es una decisión. Estar solo no implica no estar con nadie. Estar solo significa estar vacío por dentro. Yo puedo estar en medio de todo y sentirme el hombre más miserable, vacío, o puedo estar solo y sentirme acompañado. Porque es lo que tiene que ver con que soy útil, valgo la pena, es que mi autoestima esté por encima, esté elevada. Entonces, la gran equivocación es creer que para yo sentirme importante, necesito tener dinero. Necesito ser amiga de fulano. Necesito estar en la relación con tales personas. Para sentirme que realmente le valgo la pena y que soy importante para la gente, necesito tener la moto último modelo, el carro último modelo. O sea, empezamos a llenar la cabeza de cosas innecesarias. ¿Sí o no? ¿Y qué termina pasando con eso? Eso es lo que sucede aquí. ¿Sí ven? Eso es lo que sucede con Malaquías. Dice ahora, el Señor ha hablado respecto a quienes se quejan de su trato con ellos. Este espíritu se alberga en el corazón de muchos. Repito, Dios nos está dando bendición. ¿Y qué termina pasando? Nos comenzamos a quejar de Dios. Pero ¿por qué una linda apenas? Yo quería 2. Pero ¿por qué ahorita? Yo quería. Pero ¿por qué está lloviendo? Cuando llueve, nos quejamos que es pura agua. Cuando sale el sol, nos quejamos que es mucha calor. Y cuando llueve y sale el sol, estamos quejándonos que por qué llueve y que por qué sale el sol también. O sea, inconformidad en el corazón humano. Y sin embargo, Dios nos soporta. Pero va a llegar un momento en que Dios ya no se va a aguantar más. No son santificados por el Espíritu Santo y son descorteses, incluso con el Señor de los ejércitos, acusándolo ¿de qué? De parcialidad e injusticia. Cuando aquellos que no aman a Dios reciben más, así nos comportamos y así acusamos al Señor. Entonces, ¿cómo debiera vivir el cristiano, hermana Arnelis? Con Dios realmente en el corazón de nosotros, no vamos a sentir ningún vacío. Y seremos felices porque seremos los mismos todos los días, aunque siempre tenemos bajos y altos, porque así es la vida. Muy bien. Saben, hermanos, que el ser agradecido lo cambia todo. Conocí a una persona que debía mucho dinero y estaba tan sembrada en que su problema era la deuda. No de aquí, no, de otra persona que conocí. Y ese era su problema. Todos los días no dormía, no comía, estaba enfermo por eso. Hasta que alguien le dijo, y si tuvieras para pagar todo, yo sería feliz. Llegó el día, esta ilustración, llegó el día en que recibió para pagar todo. Y sin embargo, siguió siendo infeliz. Y le preguntaron, pero no es que si pagabas todo, eras feliz. Pero ha descubierto que su problema no estaba en la deuda. Su problema estaba en él, que estaba alejado de Dios, que se quejaba de Dios. O sea, peleaba con Dios por lo que tenía. Se quejaba por lo que le hacía falta. Y guerreaba con Dios por lo que quería alcanzar. Pero nunca le dio gracias a Dios por lo que le daba todos los días. Y sabe, hermanos, que ser infiel es precisamente no
poner al servicio de Dios lo que Dios nos ha dado. Y a veces queremos servirle a Dios con experiencias prestadas. No es así. ¿Qué horas tenemos, hermanos? ¿Son las qué? 10:40. Sigue diciendo, pero quienes revelan este espíritu de desconfiando, murmurando y celoso, no guardan las ordenanzas del Señor y su servicio no es aceptado por Él. Entonces, si yo soy un cristiano y estoy descontento, murmurando y estoy celoso con otros porque no tengo lo que ellos tienen, pregunto, ¿el Espíritu Santo me estará guiando? Tristemente no me está guiando. Este es el carácter de muchos o de pocos que conocen al Señor, que se han comprometido con Dios, pero no viven de acuerdo al compromiso, ni viven al lado de Dios. Nunca saldrá de los labios del verdadero siervo de Dios una queja de que el Señor ha obrado injustamente, cosechando donde no sembró y recogiendo donde no esparció. El verdadero cristiano, hermanos, o la verdadera cristiana, aunque se levante en la mañana y solamente tenga un pedazo de panela, ¿qué hace? Gracias, Señor, porque en la casa vecina ni siquiera agua tienen. Y a lo menos yo tengo un pedazo de panela. Un verdadero hijo o hija de Dios nunca va a proferir palabras que generen duda o tristeza en el corazón de otros, o haga que otros se desanimen a seguir al Señor. Nunca. Quienes aceptan a Jesús como su Salvador personal vivirán vidas de humildad, paciencia y amor. No se entregarán al Señor por el bien del beneficio que recibirían. O sea, que no siguen a Cristo por lo que le da. Se ha hecho uno con Cristo, como Cristo es uno con el Padre, y diariamente reciben su recompensa al participar de la humildad, el reproche, la abnegación y al autosacrificio de Cristo. Hallan su gozo en guardar las ordenanzas de su Señor. Qué bonito, hermanos. Y ese debe de ser nuestro ideal, llegar allá. Ahora, si alguien dice palabras de descontento estando yo ahí, ¿qué debo de hacer yo? Animarlo. Hombre, mi hermano, está bien de que estás pasando mal, está bien, pero mira lo que Dios ha hecho. O sea, podemos animar a otros haciéndole que vea no lo que no tiene, sino lo que tiene, que no ve ni aprecia. ¿Sí o no? Ese debe de ser nuestro trabajo. El verdadero servicio, mire, en el verdadero servicio hallan esperanza, paz y consuelo, y con fe y valentía avanzan por el camino de la obediencia, siguiendo a aquel que dio su vida para ellos. Entonces, ¿qué debe de hacer el siervo fiel o la sierva fiel? ¿Qué dice él que debe de ser? Debe de hallar esperanza, fortaleza en servir. O como aquella sierva que llega a la casa del vecino a hacer un favor y solamente se comió un plátano, pero fue a la casa del vecino y sobró carne y sobró de todo y le toca botarlo y comienza a decir, mira ¿ves? O sea, comienza a tener inconformidad. ¿Qué es lo más correcto? Ay, Señor, perdónanos, porque realmente no saben lo que están haciendo. Agradezco por ese plátano que me comí. Es lo correcto. Pero sabe que Dios nos prueba, hermanos. Dios prueba lo que nosotros decimos, a ver si lo que estamos hablando realmente es cierto o es falso. Mediante su consagración y devoción revelan a menudo la verdad de las palabras. Vivo
pero no oyó, perdón, vivo pero no oyó, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que dijo Pablo. Vivo no yo, mas vive Cristo en mí. El libro de memoria para los que piensan en su nombre. Escribe el profeta Malaquías 3:16. Entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Yo pregunto, en ese libro de la vida, ¿cuáles son los nombres que se registran ahí, hermanos? ¿Cuáles son los nombres? ¿Quiénes son los que están escritos ahí? Los que respetan a Dios y piensan permanentemente en Él. Una pregunta. ¿Fueron palabras de queja, de crítica, de autocompasión? No. En contraste con quienes hablan en contra de Dios, quienes le temen expresan palabras de valor, de agradecimiento y de alabanza a Dios. Cualquiera sea su situación o en las circunstancias que se hallen. No cubren el altar de Dios con lágrimas y lamentaciones, acuden con rostros iluminados por los rayos del sol de justicia y alaban a Dios por su bondad. Hermano, les cuento una experiencia y perdónenme porque traigo a colación esto. En cierto momento salí con mi señora esposa, íbamos para Pelaya la primera vez y íbamos en la motico esa Boxer. Y el Señor quiso probarme. Y íbamos en la moto y de pronto la moto me baja un momentico a derramar combustible y vuelvo y me monto, y cuando me monto en la moto a prender, ¿la dónde prende la moto? Y la moto no prendía. Y entonces comienza el viejo hombre como a revolcarse en el estómago. ¿Y a dónde no prendía? Y empiezo. Y reconozco, hermanos, tristemente que empecé a quejarme. A decir, esta moto no sirve, esta porquería moto. Y comencé a decir palabras así. Y fuera de eso, empieza un sereno que se convirtió eterno. Y se volvió grueso. Y mojándonos y nosotros para allí y para acá. Y me acuerdo yo que llamo, dos arepitas. Iba con Nore. Y Norelis comienza a decirme, ¿ya miraste al cielo? Y usted sabe, así no es malo, ¿no? Así como Daniel se pone. Así me puse. ¿Y a dónde quería mirar al cielo? Y no, y era que ¿por qué? Si vamos a hacer la obra de Dios, ¿por qué nos pasó esto? En un camino que nos echábamos apenas 4 horas, nos echamos todo el día. Y ahí demoramos 2 horas para. Pero qué tremenda lección me enseñó el Señor. Yo no digo que en algún momento quizás no se pega la aguja y uno termina a veces quejándose de algo, pero le he pedido al Señor que me ayude a ser agradecido con Él. El problema es que cuando entra la ira en nosotros, no razonamos. Y en ese momento de ira, soltamos cualquier cantidad de cosas que entristecen el corazón de Dios. Y yo reconozco, hermano, que he participado tristemente de esa actitud. Pero debemos salir de eso y reconocer en ese momento que Dios tiene el control y es el dueño aún de mí. ¿Por qué quejarme? Más bien agradecerle y pedirle, Señor, da los medios para que las cosas se aclaren. Sigue diciendo, tales palabras alegran el cielo entero. Quienes las pronuncian pueden ser pobres en posesiones materiales, pero al dar fielmente a Dios la porción que Él reclama, reconocen su deuda con Él. Y aquí está hablando de aquellos que a pesar de que lo único que tienen es lo que se ganaron y que deben dinero, se acuerdan de sacar la porción que a Dios le pertenece. ¿Cuánto le hemos robado a Dios en dinero, en tiempo y en muchas cosas? Y nunca nos hemos sentado a decir, vamos a hacer cuentas con el Señor. Si le he robado al Señor durante 20 años, le he robado diezmo de tiempo,
¿Cuántos son 20 años en diezmo de tiempo? La única manera de poder pagarle es tomar la decisión y entregarme a Cristo, entregarle mi vida y bautizarme con él. Porque no existe otra forma de pagar ese tiempo. Ya que imagínense 20 años de tiempo, si saca la cuenta, si de 10 horas es una, saque la cuenta de 24 horas, ¿cuántas son? Y multiplique 24 por 30 días. Y multiplique 24 por 12 meses, que sería 360 días. Y multiplique 360 días por 20 años. Y entonces multiplique 60 minutos por 20 años. ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué más sigue diciendo? El egoísmo no ocupa los primeros lugares de su vida para los siervos de Dios, el siervo fiel. Con amor y gratitud, con cánticos de alegría en los labios, traen sus ofrendas a Dios, diciendo, como David, de lo tuyo te damos libremente. Qué bonito, ¿no? Hermano, el siervo fiel siempre tiene para Dios. Nunca se queja de nada. Y si en algún momento lo llega a hacer, se arrepiente y pide perdón. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en el día en que yo forme mi tesoro. Y los perdonaré como un hombre que perdona al hijo a quien le sirve, hermanos. Bueno, sigue diciendo, guarden silencio mientras piensan si están entre los que temen al Señor y piensan en su nombre. Si estamos en eso, debemos guardar silencio. Los cristianos deben reconocer que están haciendo la obra de Dios. Deben ser fieles en el aprovechamiento de sus días y horas, cumpliendo concienzudamente los deberes que Dios les ha encomendado, porque Dios no acepta trabajos improvisados. Eso significa, ocasionalmente le sirvo a Dios. Cuando me acuerdo, es que salgo corriendo. Mire, hermano, lo que no es un hábito en la vida, nunca será lo que no es una costumbre en nuestra vida, nunca se volverá un hábito. Y hablo en el sentido de hacer lo que es correcto. Debemos temer que la codicia, que es idolatría, se convierta en un poder prevaleciente en nosotros. Que quienes profesan ser hijos de Dios se presenten ante Él culpables de los mismos pecados cometidos, de los mismos pecados que cometió el siervo infiel. ¿Cómo debemos presentarnos a Dios? Como aquel siervo infiel. Así debemos presentarnos. Sigue diciendo, quienes verdaderamente sirven a Dios le temerán, pero no como el siervo infiel, que escondió su talento en la tierra por temor a que el Señor recibiera lo suyo. Eso significa egoísmo. ¿Era egoísta ser siervo infiel, sí o no? Nosotros no podemos ser egoístas, hermanos. Todo lo que tenemos tiene que servir a la causa de Dios, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Temerán, deshonrarán a su Creador al no aprovechar sus talentos. Pregunto, ¿el tiempo es dado por Dios o por nosotros? ¿Y cómo lo entendemos? ¿Es un don o un talento? ¿Sabe que el tiempo es un don? Y vuelvo atrás. ¿En qué empleamos esta semana el tiempo? Decimos amar a Dios, pero si empleamos el tiempo no honrando a Dios, entonces esa palabra amo a Dios está en tela de juicio. Está en tela de juicio. Alguien me dijo,
Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo digo, dime en quién viertes tu tiempo y te diré cuál es tu Dios. Así de sencillo. Porque de la abundancia, perdón, porque dice, sí, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro Dios, vuestro corazón. Entonces, en lo que más nosotros dedicamos tiempo y admiramos, ese es nuestro Dios. Y ahí está nuestra riqueza. Revestidos del nuevo hombre. Colosenses 3:1 dice Pablo a la iglesia de Colosa. Pues así habéis resucitado con Cristo. Pues si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Esto es para los que hemos aceptado el mensaje de Cristo. Pues si hemos resucitado por el bautismo y la verdad en Cristo, busquemos las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero si decimos que hemos aceptado a Cristo, pero estamos como la gallina buscando lombrices en la tierra, entonces demostramos que no hemos nacido con Cristo. Simplemente que nos mojamos con agua para aparentar delante de los demás. Tristemente es así, hermanos. Por eso, hermana Rita, cuando nosotros vamos a buscar a Dios, debemos de hacerlo de corazón, ¿sí o no? Y si yo busco a Dios es porque quiero cambiar. Pero si busco a Dios para seguir en la misma práctica que traía, pues ¿para qué busco a Dios? Mejor me quedo como estoy. ¿Qué más sigue diciendo? Colosenses 3:2. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quienes trabajan desinteresadamente con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, crecerán en humildad, bondad y verdadera cortesía cristiana hacia Dios y a sus hermanos. Quienes así crecen en humildad y obediencia, adquirirán un conocimiento de la voluntad de Dios y tendrán mayor parte ante Él. Tendrán mayor poder ante Dios. Imagínense. Sigue diciendo. Los poderes de las tinieblas los oprimirán para obstaculizar su progreso hacia la vida divina, y para obstruir el camino a fin de que la palabra de Dios no sea presentada a otros. Pero dependen de un brazo más poderoso que el de hombre para salvar. En su fuerza obtienen la victoria. Los verdaderos siervos fieles de Dios, el que quiere comprometerse con Dios, si realmente le entrega todo al Señor y se agarra de Él, será una persona victoriosa todo el tiempo. Pero es posible que estos victoriosos tengan tropiezos en la vida, sí. Es posible que por Dios los libre en algún momento puedan caer, sí. Pero son siervos que no se quedan atrás llorando y lamentándose. No le echan la culpa a Dios, sino que reconocen su error y avanzan. Cristo se ha identificado con la humanidad sufriente y en las lecciones impartidas justo antes de su crucifixión, especificó claramente la obra que desea que sus siervos realicen. Cualquier descuido por parte de los que profesan ser cristianos del deber que tienen para con sus hermanos es una ofensa contra quién. Nosotros no podemos descuidar nuestra responsabilidad para con los hermanos de la iglesia, ¿o sí? Si un hermano necesita y me pide la ayuda y yo tengo cómo hacerla, debo de atender. ¿No es así? Pero no es eso lo que tiene que motivar a los cristianos a seguir a Cristo. Es que el hermano a mí no me ayuda, yo por eso no sigo. Perdón. Mirábamos que no puede ser eso que recibimos lo que nos motiva a permanecer con Cristo, sino la gratitud hacia Dios, aun cuando de Dios aparentemente no recibamos ¿qué? No recibamos nada.
quienes ocultan sus talentos, quienes se niegan a compartir sus bendiciones con otros, deshonran a Cristo en la persona de los santos o de sus santos. Hoy resulta que yo me regalaron algo y resulta que la hermana Neris tiene necesidad de algo. Entonces yo lo guardo. Mire, hermanos, un servidor ha recibido el privilegio de grandes bendiciones. Y si usted me pregunta, ¿qué tengo de ellos? Yo no tengo nada. Porque solamente han pasado por mis manos y han ido a las manos de otros. No se han quedado conmigo. Y por eso el diablo me acusa, me condena, me dice y me lo dice. A mí no me importa. Porque mi conciencia está tranquila con Dios. ¿Sabe qué es bonito, hermano, cuando estamos en paz con el Señor? Pero cuando yo no estoy en paz con el Señor, todo lo que los enemigos hablan o dicen, me pone mal. Pero cuando yo estoy en paz con el Señor, cuando yo estoy haciendo lo que Dios manda, con dificultad, pues yo estoy tranquilo. ¿Sí o no? Así sea 3 granos de arroz que me coma con aceite, el Señor permite que ese aceite no me haga daño. Porque me lo como agradecido con Él. Porque no hay más. Hermanos, este tema tiene como propósito llevarnos a ser agradecidos con Dios, a ser verdaderas personas que sirvamos para lo que Dios nos ha llamado y no que nos volvamos quejosos, egoístas, egocéntricos. Por favor, lean el capítulo 25 de Mateo y que todos los que tengan estas ilustraciones ante sí reflexionen si las palabras les son aplicables o no a ellos. O sea, el propósito de este tema es que miremos cómo estamos. Y si las palabras al siervo infiel son dirigidas a José Amer, ¿qué debe hacer José Amer? Reflexionar y cambiar. Pero no amargarme y ensañarme contra Dios. Necesitamos ser llenos de aliento y la vida de Cristo para ser colaboradores suyos, porque miles son inconversos, miles mueren sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Saben ustedes, hermana, que a través de la vida de la hermana Arnelis hay muchas personas aquí que esperan llegar a Cristo? A través de la vida de la hermana Maribel, aquí muchas personas esperan llegar a Cristo. Y a través de la hermana Doni también. Pero quizás nosotros decimos, ¿pero dónde están? ¿Dónde están que yo no los veo? Todos los días usted está formando a las personas con su ejemplo, con su disposición, ya sea para bien o para mal. Si se queja todo el tiempo, lo está formando para perdición. Si son agradecidos y prudentes, lo está formando para vida eterna. Todos los días, hermanos, nosotros, dice Pablo, somos una carta abierta y leída por los hombres. ¿Cómo pueden las personas conocer que vale la pena y que sí puede ser un siervo fiel? A través del servicio que nosotros hacemos a Dios. ¿Sí o no, hermana Rita? ¿Es así o no? ¿Cómo podría usted enamorarse de Dios sino a través de los que profesan amar a Dios? ¿Sí o no? Algo tienen que tener los cristianos que dicen ser diferentes a las prácticas del mundo, que llama la atención. Pero si declinamos y desistimos porque nos cansamos, se habrá perdido la esperanza de la humanidad y la sangre de esas almas recaerá sobre nosotros. El Señor pagará según sus obras, Proverbios 24:12. Si dijereis ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras, hermanos. Según las acciones que realice, de esa manera va a recibir. Hermanos, estamos llegando al momento más feliz, que es el finalizar el tema. Feliz para algunos, triste para otros. Dice
Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la pregunta es, ¿quién conoce el corazón humano? Entonces, en el verso 10 dice el Señor a través de Jeremías, yo el Señor que escudriño el corazón y que pruebo los riñones. ¿Usted sabe por qué aparece la palabra riñón aquí? ¿Por qué no aparece y que prueba el corazón y la mente? Porque se creía anteriormente eso. Se creía que los riñones jugaban un papel importante en la cuestión de las emociones. ¿Sí ven? En el pueblo judío se consideraba eso. Pero no voy a ahondar sobre eso. ¿Qué más dice? Para dar a cada uno según qué, su camino según el fruto de sus obras, hermano. Dependiendo de lo que usted quiera hacer y quiera hacer hoy, así mañana se le va a pagar. Jeremías 32:19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Todos serán juzgados según sus obras, no según su profesión. ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Por mi profesión de fe o por lo que he hecho? Porque la profesión es de boca, pero mis acciones muestran lo que hay ¿dónde? En el corazón. Muchos se han llamado cristianos, serán descubiertos no como siervos de Dios, sino como siervos de ellos mismos o de sí mismos. El egoísmo ha sido su centro, el servicio a sí mismos ha sido la obra de su vida. Estamos viendo entonces qué es prácticamente ser egoísta, ser siervo infiel. El siervo infiel él es el que se sirve ¿a quién? A sí mismo. No ve por los demás, ve por él solo. No ve por la iglesia, ve por él solo. No ve por Cristo, ve por sus necesidades. Al vivir para complacerse a sí mismos y obtener todo lo que podían para sí mismos, han debilitado y empequeñecido las capacidades y poderes que Dios les confió. Tremendo, hermanos. Es una cosa, parece sencilla, pero es algo que es grande. Por estas pequeñeces el ser humano, el cristiano, se puede perder. Sigue diciendo, no han tratado honestamente con Dios. Sus vidas han sido un largo sistema de robo. Ahora se quejan de Dios y de sus semejantes porque no son reconocidos ni favorecidos como creen que deberían serlo. Aquí estamos mezclando varias cosas, entre ellos también lo que a Dios le pertenece. ¿Sí o no? Es triste, hermanos, pero con nuestras acciones estamos demostrando todos los días quiénes somos. Con nuestro comportamiento estamos formando a los hijos todos los días. Y con nuestra actitud le estamos diciendo a Dios a dónde queremos ir apenas nos muramos. Claro que el que muere va al polvo y su muerte es puesta en olvido. Pero con eso estamos diciendo a dónde queremos ir cuando termine todo. Pero su infidelidad se revelará en aquel día cuando el Señor juzgue los casos de todos. La antepenúltima. ¿Cierto? Es la antepenúltima. No. ¿Cuál es esa? La última. Ah, la 15. O sea que deberíamos ser que es la antepenúltima. Ah, la antrespenúltima. Él regresará, hablando de Cristo, y discernirá entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En ese día, quienes piensen que Dios aceptará ofrendas, ¿qué dice ahí? Exiguas y servicio reticente, quedarán decepcionados. Dios no pondrá su sello
en la obra de ningún hombre, encumbrado o humilde, rico o pobre, que no se haga con sinceridad, fidelidad y con la mira puesta únicamente en la gloria del Señor. Porque quienes han pero quienes han pertenecido a la familia de Dios, aquí abajo, quienes se han esforzado para honrar su nombre, habrán adquirido una experiencia que los convertirá en reyes y sacerdotes para Dios, y serán aceptados como siervos fieles. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanas? ¿Alguna observación? Pregunto. ¿Ninguna? ¿Todo está clarito? Todo está profundamente claro en el sueño. A ellos se les dirá: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Fiel. ¿Por qué se le dice entra en el gozo de tu Señor? Porque mientras estuvo en la tierra, no deshonró a Cristo, no se quejó, no murmuró, fue agradecido, siempre estuvo disponible, aun cuando lo único que tenía en su casa era agua caliente, aun cuando lo que tenía para ponerse era una lona de costal, aun cuando en donde dormía era en el suelo pelado. Fueron personas que siempre agradecieron a Dios por todo y de manera agradecida sirvieron a los demás como Dios mandó. Ahora sí, nos estamos acercando a la parte final, hermanos. Ante el gran trono blanco, hermanos, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron en la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermana Arnelis, ¿en qué libro se hallan escritas sus acciones siendo cristiano? ¿En qué libro? En el libro de la vida. ¿Dónde se colocan las buenas acciones, hermana Maribel? En el cielo, ¿en dónde se escriben sus buenas acciones? ¿En qué libro? No. ¿En qué libro, hermana Katia? Ah, caramba. ¿En qué libro, hermana Doni? ¿En qué libro, hermana Doni, se escriben las cosas buenas de los cristianos? ¿Cuál es ese libro de las acciones? ¿Por qué se le llama libro de memoria? Le voy a traer a colación los que estudiaron. Yo no estudié mucho. Vamos a hacer un estudio de la memoria histórica del Tamaco. ¿De qué estamos hablando? ¿Y dónde está esa historia? Tiene que estar escrita en alguna parte. Cuando se dice que las acciones buenas de los cristianos son escritas en el cielo, aparecen en el libro de las memorias. Ahí no aparecen obras malas, sino todas las obras buenas de los cristianos. Entonces, ¿dónde aparecen las obras malas? En el libro de la vida. Debajo del nombre se empieza a escribir si es bueno, si pidió perdón, perdón. Pero si peca y no pide perdón, aparecen todos los pecados. ¿Y a dónde entonces serán colocados si las personas no se arrepienten? En el libro de la muerte. ¿Y quiénes están en el libro de la muerte? Todos los impíos, los que vivieron su vida sin tener en cuenta a Dios ni la ley de Dios. Amén. Entonces, hermanos,
hay un juicio y se está llevando a cabo el registro de nuestras vidas delante de Dios. Y Dios, ¿qué sacó para revisar si realmente merecemos o no el cielo? El libro de memorias. ¿Y qué tiene que hallar el Señor en ese libro de memorias? Hermana Norelis, ¿qué tiene que hallar Dios en ese libro de memorias para que pueda determinar si merecemos o no el cielo? ¿Y qué se mide en las acciones de ese libro? ¿Qué es lo que se mide? Ya están escritas, pero ¿qué se mide para determinar si las acciones son correctas o no? Se mide la motivación que impulsó a hacer esas acciones. Si fueron impulsadas por la conversión, por el Espíritu Santo, entonces son acciones que valen la pena y van a servir para salvación. Pero si fueron motivadas por el impulso humano, el orgullo y el egoísmo, ¿qué sucede? Van a testificar en contra de nosotros. Por eso, hermanas y hermanos, prestemos atención. Es importante, aunque parezca un poco harto y aburrido este tema, es importante entender que el único propósito es colocarnos a cuentas con el Señor. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos estado haciendo con los hijos? ¿Para quién lo formamos y a quién le están sirviendo? ¿Para quién estamos sirviendo nosotros? Nuestra ropa, nuestra comida, nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro dinero. ¿Para qué está sirviendo todo lo que el Señor nos ha dado? Ahora dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es la palabra también derivada, tártaros o gehenna en griego, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados los muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, lo que va al cielo todos los días es la queja, la mala mirada, la murmuración, el odio, el rencor, el egoísmo, el orgullo, todo lo que nosotros albergamos todos los días y por lo cual las acciones se muestran, es lo que el ángel anotador lleva al cielo al terminar la puesta de sol. Pero podemos cambiar eso. Podemos empezar a cambiar y a ser diferentes y pedir perdón por los registros que han subido, de los cuales no nos hemos arrepentido. El ofrecimiento del Señor en Apocalipsis 21:6 es, y díjome, hecho es, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Podemos cambiar nuestras vidas, hermanos. Podemos ser diferentes. Ahí está el Señor invitándonos a tomar de la fuente de agua viva que Él es. Y eso solamente lo hacemos a través de su palabra. Necesitamos tomar la fuente de agua que tiene Cristo y que fluye a través del estudio y la consagración. Esta sí es la última, ¿no? Gracias, secretaria. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Póngase por un momentico. Estamos a punto de entrar al reino de Dios. Y de pronto viene un ángel de 4 metros de altura, con una espada en su mano de fuego y una coraza de fuego encima. Pero esa espada ya no viene para hacer juicio. Y estando a la entrada nos dice, venid y vamos a mediros para ver si podéis caber por la puerta de la ciudad. Estamos a la entrada y delante de los vigilantes celestiales, y de pronto podemos contemplar el trono del que está dentro de la ciudad, a Cristo. Un majestuoso ser de 6 metros de alto, que nos ofrece la gloria
que nos ofrece su justicia y promete quitarnos el manto carnal y ponernos el manto de justicia para poder ser aceptados ante el Padre en su sacrificio. Pero dice una parábola que el padre de familia entró a la fiesta de los convidados y repartiendo la mirada, miró a uno que no estaba vestido de bodas, que no tenía la justicia de Cristo. Y le dijo: amigo, ¿por qué no estás vestido de bodas? ¿Por dónde subiste? Y quedó enmudecido. Y dice que se le tomó y se le ató y dio la orden: echadlo en las tinieblas. Y fue sacado de ese lugar. Estando contemplando la entrada a ese paraíso eterno, que nos falta poco para llegar, podemos por descuido perder la invitación y ser echado en las tinieblas de afuera por no tener cuidado con el tiempo y lo que hacemos aquí en la tierra. Que nuestro pensamiento sea, hermano, de ahora en adelante, hacer las cosas bien delante de Dios. Honrar a Dios antes que a los hombres. Apocalipsis 22:14. ¿Y para qué sirve esa ley aburridora? Esos mandamientos aburridores, esa ley cansona. Bienaventurado, que es el término Macarios en griego, que se traduce como feliz, los que hacen o guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la santa ciudad. Si usted y yo queremos estar en la Nueva Jerusalén, ¿qué debemos hacer en esta tierra? Nuestros hábitos deben de ser moldeados por los mandamientos de Dios. ¿Acaso esta promesa no vale todo para nosotros? ¿No es suficientemente grande la recompensa que se dará a cada siervo fiel? ¿Y no haremos de nuestra vida el servir fielmente a nuestro Creador, obedecer sus mandamientos para que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo, considerándonos dignos de heredar todas las cosas? Claro, hermanos. Deberíamos nosotros considerar todas estas cosas hoy. Deberíamos nosotros de contemplar a Cristo. Yo sé que en los momentos de hambre no nos acordamos de Dios. Sé que cuando necesitamos algo para suplir, el último al cual nosotros llegamos es a Dios. Porque la tendencia humana y lo que Satanás hace es que busquemos respuestas como tangibles, rápidas. Pero déjeme decirle eso, un terremoto puede darse y la casa se derrumba y se cae. La tierra se puede abrir, el carro y la moto que tenemos desaparecen. O el óxido le cae y se dañó. Un ventilador, la luz se puede subir y lo quema y se acabó. Un parlante se puede caer, se revienta, se tronó y se acabó. Pero la vida eterna es algo que no se acaba. Nuestra vida tiene que valer más que un carro, que una casa, que una cama, que un vestido o que todas las cosas materiales o posesiones que querramos tener. Y esa vida eterna, que es más valiosa, es lo que menos se le presta atención, que es lo que vamos a llevar al cielo y es lo que menos se le presta atención. Hermanos y hermanas, que nuestro deseo sea empezar a prestarle atención a lo que vamos a llevar al cielo, que nos pertenece, que es nuestro carácter. Las recompensas del Señor son proporcionales a la medida en que nos esforcemos por asemejarnos al carácter divino. No más. Hagamos lo que es correcto. Obedezcamos al Señor. Agradezcamos por lo que hemos recibido y sigamos avanzando. Es tiempo de pensar en tomar las cosas del Señor en serio. Acuérdese, hermanos, que nos hallamos a pocos minutos en que la ley dominical sea promulgada en la Casa Blanca. Y una vez que sea promulgada, hay una comisión, hermanos, que está reestructurando la Constitución de Estados Unidos.
Y cuando todo eso termine, se va a promulgar el decreto dominical que hará obligatoria la observancia de un falso día de reposo. Y si usted no ha estado viviendo ni yo conforme a los mandamientos de Dios, por omisión, estaremos fortaleciendo esa ley. Y cuando esa ley se promulgue, nos va a dar igual, porque el temor de Dios no va a estar en nosotros. Por eso necesitamos hoy tomar decisiones y determinar si vale la pena servir a Dios o no. Como dijo Josué, en Josué 24:15. Si bien os parece servir a Dios, servid a los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Debe de ser nuestra decisión servir a Dios, hermanos. No nos dejemos llevar por las cosas materiales que pronto van a perecer. No nos quejemos por lo que no tenemos, ni nos desesperemos por lo que nos hace falta. Vivamos agradecidos por lo que tenemos y olvidémonos de todo aquello que no tenemos. Y vamos a vivir agradecidos y en conformidad con el Señor. Comámonos el mafufito con sabor y agradecidos, el granito de arroz, dándole gracias a Dios. Y vivamos, hermanos, en comunidad, como familia. Luchemos por la salvación de los unos por los otros. Pero si desaprovechamos las oportunidades, pronto ya no va a haber nadie que nos ame. Ya no vamos a tener la oportunidad que tenemos hoy. No vamos a gozar de la salud que tenemos, sino que después vamos a gozar es de la destrucción eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a cantar un himno que nos ha de poner en conformidad con lo que está pasando en el cielo. El himno 236. Vamos a cantar ese himno 236. Es un himno muy hermoso y nos recuerda la obra que Cristo fue a hacer al cielo y que de hecho ya está terminando. Roca de la eternidad, porque esa debe de ser nuestra fortaleza, nuestra ancla, la roca de la eternidad que es Cristo. Himno 236. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré, justificación no dar, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Que sea nuestro deseo, hermano, asegurarnos en la hendidura de esa roca, en el corazón de Dios que tiene una abertura para guardarnos a nosotros. Vamos a orar. Amén. Nuestro Padre y nuestro Dios que habita en lo alto de la eternidad, hoy reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Reconocemos que sin darnos cuenta muchas veces hemos tenido actitudes como los siervos infieles. Profesando amarle y aceptar este mensaje, es posible que estemos haciendo cosas que no le agradan a usted, Señor.
Ayúdenos a reconocer nuestra culpa y a presentarnos delante de usted como el de la parábola, como siervo malo, para que así nuestro pecado sea borrado, quitado, y podamos empezar un registro nuevo. Dios eterno, en sus manos queremos encomendarnos. Queremos suplicar que nos guíe en esta mañana, que bendiga nuestros estómagos y los alimentos que hemos de tomar, dando gracias a aquellas personas que sembraron, que se esforzaron y que no ganaron mucho para traerlo al lugar donde los fuimos a adquirir por el dinero que usted nos regaló. Permítanos, Señor, que esta bendita promesa esté en nosotros, que podamos permanecer a su lado para que su segunda venida sea un deleite para nosotros y podamos estar con nuestros ángeles gigantes y poder ver de cuántas cosas nos libraron y gozar de la presencia de nuestro Dios en unidad de los tres. Señor eterno, le rogamos su bendición, le rogamos su aprobación y su cuidado en los santos méritos y en su divina justicia, suplicando su bendición para todo su pueblo y en especial para los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a ustedes, hermanos, y a los hermanos que estuvieron conectados en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Si más tarde hacemos estudios, entonces estaremos también mandando la invitación públicamente para continuar con los estudios, si es su voluntad, con el mensaje de los tres ángeles y el mensaje de Apocalipsis 18. Buena mañana para todos. Feliz Santo Sábado. Amén.